Listo, continuemos entonces. Entonces ya para que nos quedara claro cuál es el periodo de la estructura, ¿cierto? O qué significa una estructura del periodo. Entonces yo puedo tener unas estructuras muy rígidas, ¿cierto? O de pronto flexibles, que tengan mayores desplazamientos. Por esa razón, como yo ya les había presentado antes, yo tengo mi espectro, ¿cierto? Y el periodo de la estructura es una propiedad intrínseca de ella misma. Por lo menos los modelos que ustedes están haciendo ya de por sí tienen un periodo propio, porque ya tienen unos materiales definidos, ya tienen unas secciones definidas, ¿cierto? Y unas alturas, o como tal, una geometría definida. Entonces, esos modelos que ustedes tienen ya tienen un periodo como tal propio. Aquí la norma me está diciendo es, oiga, usted puede suponer un periodo aproximado de la estructura con esta fórmula, donde me dice que ese C sub t se obtiene de esta tabla. Nuevamente aquí está la referencia a la norma. Este h es la altura total de la edificación y alfa también lo tengo de esta norma. Entonces, pues, miremos qué nos ofrece la norma. Me dice, pórticos resistentes al momento en concreto reforzado, que es el sistema que estamos utilizando nosotros, ¿cierto? Donde la totalidad de las fuerzas sísmicas es resistida por el pórtico y no están limitados o adheridos a unos elementos componentes más rígidos, estructurales o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales, ¿cierto? O sea, solo están anclados en su base, son los pórticos en concreto, tiene que utilizar este coeficiente para C sub t, para que lo vayan anotando, 0.047 y un alfa de 0.9. ¿Qué más me ofrece la norma? Me dice aquí, todo lo mismo, pero ya estamos hablando de pórticos en acero. Entonces me está dando aquí una discrepancia, ¿sí? De 0.47, aquí pasa a 0.72, de 0.9 pasa a 0.8. O sea que yo tengo periodos diferentes cuando tengo diferentes materiales, ¿cierto? Son periodos aproximados. El primer término para concreto, el segundo término para acero. Acá más adelante tengo pórticos arrostrados de acero estructural con diagonales excéntricas. Ustedes han visto estructuras metálicas que tienen como unas X atravesadas, ¿cierto? Aunque bueno, aunque aquí son diagonales excéntricas, no son concéntricas, sino excéntricas, pues me refiero a esos sistemas metálicos con arriostramientos, ¿cierto? Esos arriostramientos son una muy buena alternativa para control de desplazamientos, pero obviamente nos da un comportamiento diferente. Entonces aquí no sé qué tan influyente sea 0.072 a 0.073, ¿cierto? Pero ya hay un cambio en el coeficiente, y acá 0.75 a 0.8. Ya todos estos factores vienen de estudios hechos. El siguiente, si tengo sistemas estructurales basados en muros, muros de concreto, ¿cierto? Muros de rigidez, entonces tengo otro factor, o aquí tengo alternativamente otra expresión para calcular los coeficientes para muros estructurales, ¿sí? Pero como les dije en un momento, lo que nos interesa, o esto es como informativo, lo que nos interesa saber es, para una estructura, cuál sería el periodo aproximado. 0.047 y 0.9. Y con ese periodo aproximado, yo puedo ingresar a mi espectro, ¿cierto? Cuando lo genere y saber cuál es este factor, ese suba, que ya vamos a ver qué significa, que es un factor que está dentro del espectro. Aquí ya está el factor ese suba, mírenlo. ¿Qué significa ese factor? Acá tengo una expresión, eso ya viene de la planteamiento de cargas horizontales dado por la norma, ¿cierto? Donde me dice que existe un método que se llama la fuerza horizontal equivalente. ¿Y en qué consiste? Pues primero estamos diciendo que el sismo no es una fuerza realmente, ¿cierto? El sismo físicamente llega, es como una excitación del terreno, entonces llega y ocurre un desplazamiento en el terreno y ese desplazamiento genera una reacción en toda la estructura, ¿cierto? No hay cargas, físicamente no hay cargas que cargas sísmicas, lo que hay son unos desplazamientos. Entonces ocurre
podemos hacer la analogía con el ejercicio que hicimos para los asentamientos en vigas, ¿cierto? Yo no tenía un estado de cargas como tal, cargas externas en las vigas, en la viga o en las vigas. Lo que tuve fue un desplazamiento, un asentamiento. Y ese asentamiento indujo que yo obtuviera unos axiales, unos cortantes, unos momentos. ¿Cierto que sí? Eso fue lo que obtuve. Entonces, para cargas sísmicas pasa exactamente lo mismo. Yo no le estoy induciendo nada, ninguna fuerza. O bueno, físicamente no se le induce ninguna fuerza a la estructura, sino un desplazamiento. Y ese desplazamiento induce a que ocurran ciertas cosas dentro de la estructura, que ocurran unos axiales, unos cortantes y unos momentos. Pero entonces, si yo voy a modelar eso, aunque sí hay forma, ¿cierto? Pero físicamente, para mí es más comprensible que yo le aplique una fuerza lateral a la estructura y esa fuerza lateral induzca unas acciones internas. Entonces, ¿en qué consiste este método de la fuerza horizontal equivalente? Que a pesar de que sabemos que el sismo no es una fuerza sino un desplazamiento, yo voy a aplicarle unas fuerzas a mi estructura de forma tal que obtengan el mismo efecto que ocurriría si se produce el desplazamiento como tal del sismo. Entonces, por eso se llama fuerza horizontal equivalente. No es una fuerza, pero va a ser la misma equivalencia al efecto sísmico. Entonces, pues vemos acá que esta fórmula, esta fuerza va a ser mi fuerza sísmica, el V sub S, como tal. Y es calculada como un producto de de una aceleración que obtuvimos de este diagrama, ¿cierto? De ese sub A, y del peso. Eso masa por gravedad es peso. Entonces, mi fuerza sísmica es directamente proporcional al peso de la estructura. Y ese es el factor de la proporcionalidad. Entonces, ya sabemos que dependemos directamente de las propiedades geométricas y mecánicas de la estructura. Y esta fuerza sísmica, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a repartirla en todos los niveles. A mí no me gusta esta X, sino yo pondré un subíndice Y en cada nivel Y de la estructura. ¿Por qué no me gusta que sea X? Porque mucha gente lo asocia a una fuerza aplicada en dirección X. Y pues la fuerza sísmica no es que tenga que ir en sentido X, sino va en sentido X y también va en sentido Y. ¿Sí? Entonces por eso no me gusta ese subíndice. Entonces yo le pondría una fuerza I en cada nivel I. Y yo voy a repartirla con, de acuerdo a una ponderación. Es un coeficiente de ponderación. ¿Y en qué consiste esta ponderación? Aquí está el factor. Masa, o bueno, peso también podría ser, ¿sí? Multiplicado por la altura. Hagamos un dibujito. Mentira. Aquí está el dibujito, ¿sí? Cada fuerza en cada nivel, pongámosle por aquí una cota. Este nivel, llamemos este nivel I, va a tener una altura con respecto al piso, ¿cierto? Esa va a ser mi altura H sub I. Y cada nivel va a tener una altura H sub I con respecto al piso. Y cada nivel, pues a su vez, va a tener un peso. Entonces, este peso del piso I multiplicado por la altura del piso I dividido entre toda la sumatoria de pesos por alturas va a ser este coeficiente como tal, va a ser este coeficiente de ponderación, ¿sí? Entonces la suma de la ponderación de todos me tiene que sumar uno, ¿no? Para que el 100% de la fuerza, que de esta fuerza, veanla acá, esta fuerza B sub S va a ser la fuerza sísmica, es esta misma B sub S. Si la estructura está en equilibrio, que es lo que ustedes ya saben hacer, la sumatoria de estas fuerzas horizontales tiene que ser equivalente a esta fuerza, que es dada por mis reacciones. Entonces yo voy a buscar cómo repartir mi carga sísmica dentro de de cada uno de los pisos. Entonces, en la práctica,
que vamos a hacer entre esta semana y la próxima semana. ¿Vamos bien o si hay preguntas? O ya todos están almorzando. Ingeniero, hasta ahora todo bien. Sí, bueno, perfecto. Listo. Voy entonces a... ¿Qué más tengo acá? ¿Qué más tengo acá? Voy a borrar eso. ¿Qué más tengo en la presentación? Creo que no tendría más. Listo. Voy entonces ahora a compartir otro archivo con ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¿Están viendo mi Excel? Sí, señor. Ok, listo. Entonces yo antes de empezar clase, pues yo estaba pensando cómo era el ejercicio que íbamos a plantear. Entonces dije, vean, ya tengo unos coeficientes de aceleración y velocidad para definir mi espectro. Entonces, confirmen por favor si fueron los mismos que definimos hace un momento. Ustedes que están tomando nota. Yo dije que tenía una estructura o que voy a hacer mi proyecto en la ciudad de Florencia, Caquetá, y esa estructura tiene un coeficiente A sub A de 0,20, A sub B de 0,15, F sub A de 1,4, F sub B de 2,2 y un grupo de uso, estoy suponiendo un grupo de uso 2, ¿sí? Vamos a decir que es un edificio gubernamental. Entonces, pues también yo digo que todo, toda esta curva, todo este espectro, yo lo puedo calcular en función de esos valores, ¿cierto? Pero también digo que mis estructuras generalmente son rígidas, o sea que están aquí en zona de periodos cortos. Entonces, por favor, calcúlenme cuánto me da este T sub C, que es, se calcula como 0,48, 0,48, A sub B, que es 0,15, F sub B, que es 2,2, dividido entre el producto de A sub A, que es 0,20, por F sub A, que es 1,4. ¿Cuánto les daría ese periodo corto? 0.56, 57. 0,5657, listo, ¿sí? Ok, o sea, no da ni siquiera un segundo. Entonces, sí estamos hablando de estructuras realmente rígidas, ¿sí? Estamos diciendo que la estructura se demora medio segundo, ¿cierto? Mentira, 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 la estructura no. El periodo corto, o sea, que esta magnitud de ese sub A, que dijimos que era proporcionalidad, va a estar entre 0 y 0,57, ¿sí? Y yo lo tengo aquí calculado, pues para que ustedes vean de dónde salen mis valores, ¿no? Aquí lo tengo, 0,48 por ya lo tengo formulado, pero para que ustedes sepan de dónde van saliendo esos valores. Ahora tengo un periodo aproximado. También verifíqueme, por favor, si estos son los valores. Ah, bueno, esta H todavía se las debo porque no les he dicho cuál es mi estructura. Voy a mostrarles mi estructura en este momento, entonces voy a abrirla. ¿Qué quiere decir ese 0,56? Me pregunta Luis Miguel. Ese 0,56 es el límite de mi espectro. Ya lo vamos a mirar físicamente qué es. Ya voy a mirar voy a abrir mi modelo. Ustedes tienen ya su propio modelo, ¿no? Yo voy a abrir mi modelo,
que no va a ser el mismo, obviamente, porque para que ustedes puedan trabajarlo. Ya están viendo mi modelo, ¿cierto? Es el modelo de una estructura cualquiera en el espacio, ¿cierto? De una estructura cualquiera en el espacio. Ahí te doy vuelta, donde tiene diferentes secciones de columnas, donde tiene diferentes secciones de vigas, y pues también ya tiene unas cargas gravitacionales que yo le puse, ¿cierto? Aquí no le incluí viguetas, pero ya es una estructura que está cargada. Las de ustedes tienen las viguetas incluidas. Resulta que mi estructura tiene altura máxima, para este caso, de en Z 9 metros, ¿sí? Esa es la altura como tal de mi edificación. Si voy al detalle, el primer nivel va a tener el primer nivel va a estar a 350 de altura, ¿cierto? El siguiente nivel va a estar a 650, o sea que esta columna tiene 3 metros, 350, perdón, esta tiene 3 metros, y si aquí tengo, es 9 metros, la diferencia entre estas dos me da que este elemento, que esta columna, va a ser de 250, ¿sí? Entonces, como para que miremos cuál es la altura de mi estructura. Entonces, estoy llegando aquí con mi cota superior de 9 metros, mi cota de análisis, la altura máxima de mi edificación. Entonces, nuevamente, voy a compartir con ustedes mi Excel. Entonces, yo digo, ya estamos en el Excel, ¿verdad? Yo digo que tengo un C sub T de 0.047 que lo tomamos allí de la norma. Tengo un alfa de 0.9 que también lo tomamos de la norma. Y tengo un H que es la altura de modificación de 9 metros. Si aplico esta expresión, esta ecuación, tengo un periodo aproximado de 0.34 segundos. Por favor, verifíquenme si ese cálculo es correcto. C sub t, 0.047 por 9 elevado a la 0.9. ¿Sí les da lo mismo? Ok, listo, perfecto. Entonces, este periodo aproximado es el periodo como tal de la estructura. Entonces, lo que digo es que mi estructura como tal tiene un periodo 0.34, o sea, se demora 0.34 segundos, 0.34 segundos en hacer un ciclo, ¿sí? Pero recordemos que esa estructura tiene esta configuración geométrica, que tiene 9 metros de altura y que tiene pórticos en concreto y demás, ¿sí? Entonces, si yo voy a mi límite, la pregunta que me decía Luis Miguel, quiere decir que, por un lado, yo calculé ese T sub C, que es el periodo corto, ese T sub C es este valor de 0.50, 57, ¿sí? Y me dice que mi estructura está por acá en 0.34, casi en la mitad. 0.30, ¿sí? O sea que mi estructura, como ya lo hemos dicho antes, es una estructura rígida, ¿cierto? Rígida, que va a estar ubicada con un periodo asociado o aproximado en este punto y que el valor de ese suba va a ser este que corresponde a la meseta, ¿sí? A la meseta. Yo puedo calcular ese suba con esa expresión. Pero ojo, este es un periodo aproximado. Yo puedo obtener el periodo
real de mi estructura de SAP. Entonces, ¿cómo se obtiene? Ya, ahora sí, voy a mirar la información modal que ustedes me han preguntado al inicio del curso. Ya está corrido mi edificio. Entonces, al correr mi edificio, tengo la barra de manejo atravesada. Al ya estar corrido mi edificio, yo puedo ir a ver los desplazamientos. No está habilitado, ¿qué pasó? Ya, puedo ir los desplazamientos. No me aparece, voy a volverlo a correr, porque parece que está sin correr. ¿Sí? Y en desplazamientos, o bueno, mejor, voy a ir antes a ver otro valor. Voy a ir aquí a Display, Show Tables, muéstrenme las tablas. Y voy a ir aquí a la salida de la estructura, la información modal. ¿Sí? Ok, información modal. En la información modal yo quiero ver participación de masa. Entonces me dice que la información modal, ¿qué es? Tengo un periodo 1, que está ahí marcado. Ese periodo 1 es de 0.23 segundos, ¿cierto? Donde dice que en sentido X casi no hay un aporte, ¿cierto? Pero en sentido Y tengo un aporte del 60%. O sea que el peso de la estructura, bueno, no el peso, la masa como tal, la masa de la estructura en un 64% está siendo involucrada en ese desplazamiento. Tengo una información, un periodo 2 que me dice que es de 0.20, ¿cierto? Que me dice, ojo, ya no es en sentido Y, ¿cierto? Sino es en sentido X. El 80% de la masa de la estructura es relevante en este modo de vibración. Sigo mirando. Modo 3. Pues en Y sigue siendo predominante, pero ya es mucho más bajo, ¿cierto? Y en X, no tanto. Puedo ir más para abajo. Miren que ya los aportes no son tan significativos. Tengamos en Miguel, cuenta este valor. Señor, uno cómo verifica, digamos, esos periodos, o sea, digamos que estén bien o no, o sea, con, digamos que el porcentaje que estamos mirando ahí, ajá, sí, o sea, digamos que si es superior, o sea, puede dar el caso de que sea superior al 100, ¿no? al 100. Pues, digamos, o sea, como, digamos, ya diciendo como no, se voló esto, o sea, mejor dicho, ya no dio. Bueno, pues generalmente yo encuentro un periodo, estamos hablando de periodos rígidos, por eso la pregunta de Luis Miguel, Sí, que siempre que me dijo, yo fui al espectro y establecí un límite. Dije, de 0.56, si no estoy mal, de 0.57, hasta ahí son mis periodos cortos. Entonces, si tengo una estructura con un mm, periodo de 2, 3, 4 segundos, 5 segundos, pues debe ser que haya algo raro, ok, ¿sí? listo. O sea, se Sí, demora es como 5 el chequeo. segundos. Es todo un viaje. Imagínese usted dentro de un edificio y que se demore 5 segundos en ir físicamente, ¿no? Allá por allá Sí, en la punta del edificio, en hacer todo un ciclo. O sea, eso es una eternidad. ok, Sí, listo, gracias. o sea, en esos 5 segundos se ha desmayado 3 veces. Entonces, Listo. la idea es que estemos dentro de zona de periodos cortos. No es una exigencia, porque, pues, digamos que para estructuras metálicas puede que esté en zona de periodos intermedios. Entonces, ahí estoy mirando cuál es la participación de masa, ¿sí? Para cada uno de los periodos de vibración. Anotemos estos valores. 0.23 es el periodo con 64% en y 0.20 es el periodo número 2 para el 81% en dirección X. ¿Por qué me interesa ver esto? Porque ahora sí quiero venir a ver cómo es que se me está deformando mi estructura. Voy a ir a mis deformaciones, modal, ¿cierto? Aquí me dice qué número, qué periodo. Periodo para mi primer modo de vibración. Ok. ¿Cómo se me deforma? Voy a hacer una vista
superior para que sea más diciente el ejercicio. Aquí recordando que X va en sentido largo, Y en sentido corto y Z verticalmente hablando. ¿Sí? Si lo animo, vean cómo se está comportando el edificio. Se está desplazando principalmente en dirección Y, ¿sí? Y se desplaza de aquí un poco más. Por eso es que ya estamos diciendo que tiene una participación como del 60% de la masa de la estructura, ¿sí? Porque es una estructura que no es regular, que tiene una concentración mayor de masa por este lado y demás. Si voy al siguiente modo, no al uno sino al 2, dijimos que era una participación en X como del 80%. No tome nota. Miremos a ver cómo se está comportando. Es predominantemente en el sentido Y, perdón, X, ¿sí? Aunque aquí arriba también me está apareciendo el periodo de la estructura. Generalmente yo digo que el periodo donde hay una mayor participación de masa es el periodo de mi estructura, ¿sí? Para este caso, tengo mayor participación de masa en X, acá en esta condición que tengo 81% versus 67, ¿me confirman? 37, pues obviamente mayor 81, y yo creo que el periodo de mi estructura van a ser 0.2 segundos. O sea, el periodo es, vean este nudo, cuánto se demora en ir y volver al mismo punto. ¿De acuerdo? Si yo me voy a otros modos superiores, ¿cierto? Ya estoy en modo 3, ya sabemos que la participación de masa es menor y ya empezamos a ver unos comportamientos más de tipo rotacional, ¿sí? Modo 3, modo 4, ven cómo se puede deformar la estructura. Pero ya vemos que estos no son tan probables, ya vamos en periodos de 0 y 16, ¿cierto? Porque la participación de masa es más baja, ¿de acuerdo? Por defecto, el programa tiene 12 periodos, 12 modos de duración. Miremos cuál es el 10. Ya son condiciones mucho más locales. Si nos damos cuenta, pues son las columnas que tienen doble altura, ¿cierto? No están arrostradas en la mitad, entonces tienen desplazamientos particulares. Entonces, para que tengamos en cuenta que el periodo de la estructura, dijimos que era 0,20, ¿no? Que está asociado al modo 2, ¿sí? 0,20, 0,2027. Entonces, por eso tengo acá el periodo real de la estructura, 0,2027, 0,20, redondeándolo. Es menor que el aproximado, ¿sí? Lo que pasa es que ya tenemos una herramienta como tal que sí me permite conocer los valores, ¿de acuerdo? Entonces, si es menor, pues obviamente sigo estando por acá en la zona de periodos cortos, ¿de acuerdo? Tengo el peso de la estructura. Recuerden que estamos calculando esta expresión. Yo sé cuánto es el S sub A. El S sub A, para este caso, si estoy en la meseta, hagamos el cálculo. 2.5 A sub A, que es 0.2, F sub A, que es 1.4, y coeficiente de importancia, que es 1.1. ¿Cuánto me da ese producto? Si da eso, ¿cuánto? 0.77. Aquí lo tengo programado, pero pues yo necesito saber cuánto me da. Listo, 0.77. ¿Sí?
Que no, 7.7, no, Diana, 0.77. 0.77. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi carga lateral, mi carga sísmica, va a ser el 77% del peso de la estructura. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿cuánto es el peso de la estructura? Aquí ya lo tengo, pero quiero que vean de dónde sale ese valor. Pues como ya tengo mi modelo en SAP, vuelvo a mi modelo en SAP. Y como ya ustedes lo tienen cargado, cargas muertas, cargas vivas y demás, yo voy a decirle al programa Show Tables, muéstreme, ya no la información modal, ya la revisé, cuántas son las reacciones generales de la estructura, ¿sí? Y aquí quiero que me diga, voy a hacer aquí algo. Carga muerta. ¿Cuánto es el peso de mi estructura? ¿Sí? Resulta que tengo una carga muerta acá, bueno, dead, que es muerta, ¿cierto? Que es el peso propio de la estructura. Voy a sacarlo por acá. Voy a mostrarle a ustedes qué casos de carga tengo yo. ¿Mm? Dead, que es el peso propio de la estructura. Muerta, que se llama muerta, ¿cierto? Y carga viva, ¿sí? En este caso, la suma de la carga muerta va a ser, ¿qué estoy incluyendo en esta carga muerta? Estoy incluyendo el peso de acabados, peso de muros, ¿cierto? Peso de la placa, que aquí no estoy contemplándola como estructura y demás. O sea, todo eso en la carga muerta. Y aparte, esta dead es el peso propio de la estructura que estoy aquí dibujando. Entonces, la suma de estas dos va a ser la carga muerta total de mi estructura. Ustedes creo que lo están definiendo como carga muerta para entrepiso, carga muerta para cubierta, ¿cierto? Entonces, la suma de esas dos condiciones va a ser la carga muerta total de la estructura. Aparte, si ustedes están incluyendo el peso propio, pues incluirlo. Recuerden siempre que este peso propio solo va una vez. Si yo lo incluyo acá y lo vuelvo a incluir acá, resulta que le pongo el doble de peso a la estructura, ¿sí? Entonces solo va incluido una vez. Ahora sí voy entonces a mirar qué fue lo que pasó con la magnitud de cargas muertas. Show tables. Y aquí está seleccionada, ¿cierto? Las reacciones. Aquí ya tengo seleccionadas. Muerta, muerta total. Y esta muerta, dead, muerta y muerta total, que es una combinación que yo estoy haciendo de la suma de estas dos. Vean entonces, por peso propio, si ustedes me ayudan, verticalmente hablando, ¿cierto? Si ustedes me ayudan, por peso propio, esto pesa 266 toneladas, 266.208.21 kilos. Por la carga muerta que yo le puse, que ustedes pusieron a las viguetas y demás, me dice que está pesando 542 toneladas de más, 542.411 kilos. Si sumo esta y esta, ¿cierto? ¿Cuánto me da? A mí me está dando esto, porque hice un combo. Ustedes me lo pueden verificar, por favor. 808.619, listo. ¿Sí? Es lo mismo que nos está dando ahí. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a mi Excel y está 808.619,21. Este es el peso total de mi estructura. O sea que mi carga sísmica va a ser que el peso multiplicado por este factor de proporcionalidad, el 0.77, y voy a obtener
una carga de 622 toneladas. 622,6 toneladas. Esa es la fuerza lateral que yo le tengo que aplicar a mi estructura. ¿Vamos bien todos? ¿Se entiende cómo es el procedimiento? Porque es lo que ustedes van a tener que ir adelantando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Listo, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como vimos en la presentación, pues esta fuerza es la fuerza total. Yo tengo que repartirla entre el número de pisos. Para este caso, yo tengo 3 pisos, ¿no? 3 niveles. Me toca repartirlas entre los 3. Y tengo aquí una tabla que voy a hacer para calcular mis fuerzas. Aquí ya la tengo adelantada. Yo debería hacer como esto, ¿sí? E ir liberándolo de a poquitos. Donde yo sé que el nivel 1, ya lo habíamos dicho, tiene 350. El nivel 2 de piso a techo de nivel 2 es 650. Y el nivel 3, piso a techo, son 9 metros. Y estos 9 metros coinciden con los que yo utilicé aquí para calcular el periodo aproximado. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el nivel 3? ¿Cuánto pesa el nivel 2? ¿Y cuánto pesa el nivel 1? Yo sé, como tal, cuánto pesa toda la estructura. Ahora necesito hacer una partición. Entonces voy a ir a mi modelo a mirar cuánto pesa cada nivel. ¿De acuerdo? ¿Qué hago para conocer estos pesos? Programas como DAPS creo que ya me permite hacer este procedimiento un poco más explícito. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer descuentos. Antes que nada, voy a grabar este modelo como un modelo de trabajo que se llame borrar. Yo lo tengo por acá, borrar. ¿Sí? Porque lo voy a modificar y si no tengo una copia, pierdo mi trabajo. Entonces voy a tener una copia del modelo. ¿Va a reemplazarlo? Sí. Se nos va a cerrar la sesión en un minuto. Para no interrumpirla, voy a cerrarla intencionalmente para que nos volvamos a conectar. ¿Listos? Para no quedar con la explicación a medias.